diciendo, bueno, ¿de qué podemos hablar, Señor? Él me hacía ver la importancia de la identidad de una mujer, sobre todo en estos tiempos. La mujer como esa coheredera de la vida, porque así es como nos puso el Señor, somos coherederas de la vida. Es una bendición muy grande que el Señor nos haya puesto en esa posición de ser creadoras de vida, ¿verdad? Y bueno, todo empieza en el Génesis. Me gustaría que fueran a Génesis, en la creación de la mujer. Génesis 2:18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y el Señor Dios formó pues de toda la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño. A mí me gustaría aquí comenzar diciendo que la creación de la mujer fue una idea de Dios. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a dar una ayuda. Así de la misma manera que Dios crea al hombre, es idea de Dios otorgarle esa ayuda idónea. Y a veces cuando pensamos en la palabra ayuda, pues vemos hasta esa palabra como de servilismo, hay alguien que corre y ayúdame, y haz esto, ayúdame, ¿no? Pero no es así. El mismo Señor Jesucristo se llama a sí mismo el ayudador, el Espíritu Santo, el ayudador. ¿Qué es ayuda idónea? Es el que auxilia, es aquel que ampara, es aquel que protege, que refuerza, que afirma. La ayuda idónea, ideal, ¿por qué es ideal? Es el prototipo perfecto. Es el que se ajusta mejor al modelo en este caso del hombre, es esa compañera ideal. Es el que vigila. La ayuda idónea también se le llama a Jesucristo como el buen pastor, porque Él es el que conduce a la manada. Así es que ser ayuda idónea son estos atributos que están depositados sobre la mujer. Ser aquella que conduce también y que guía a la manada en casa. O los que son madres espirituales también. Los que afirman en la condición del ser de cada persona. Los que protegen, los que reforman, custodian, vigilan, están atentos de las necesidades y también de las acechanzas de lo que puede venir en contra de esa pequeña grey. Ayuda idónea viene de esa palabra ayuda, que la raíz es azar, es una raíz hebrea que se llama azar, que quiere decir alianza, aliado, que está contigo. Y qué hermoso que el Señor, nuestro Dios, haya creado a esa compañera que está contigo, que es tu aliada, que lo que quiere es el bien para ti y para los tuyos. Que no te dice sí a todo, al contrario, muchas veces podrá decir, está atento, vigila, piensa más allá, ¿verdad? Porque eso es la compañera que apoya muchas veces las metas de la pareja, pero muchas veces también confronta y pone una nueva perspectiva de lo que está sucediendo. Así es que el Señor hizo caer en ese sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de aquella costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Yo no sé si hubieras leído este versículo, a mí me impactó cuando lo leí, cómo la mujer nace de parte de Dios, la toma de una costilla para ser esa compañera ideal, para caminar a su lado, como dijo el pastor, no detrás, no delante, no arriba, para enseñorearse sobre el varón, sino a su lado. Y cuando él la ve esa perfección de ideal, pues el mismo varón dice, esto es hueso de mis huesos. Y cuando dice, ella es que está a su mismo nivel y el mismo valor que ella tiene, y tiene intrínseco el mismo valor que él porta. Es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Y me hace mucho énfasis el que fue llamado varona. Nosotros a veces escuchamos sobre la mujer y los primeros que llegaron, ¿quiénes son? Adán y Eva. Pero aquí Adán la llamó varona, igual a mí. Hoy en día escuchamos mucho acerca de la igualdad, de la equidad, de todos estos términos que políticamente y nuestra cultura está mencionando, tachando de que la mujer no tenemos esa igualdad. Pero aquí en la palabra de Dios vemos cómo Dios nos creó y nacimos en igualdad de condiciones, en equidad. Y es la caída del hombre lo que hace esa disfunción dentro del género femenino y masculino. Así es que las consecuencias de esa primera caída, la caída de la primera pareja, está en Génesis 3:17 y les voy a contar más adelante lo que pasa. En el versículo 3 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí es la primera intriga que la serpiente mete en la mente de la mujer. Un poquito más adelante, el Señor les menciona, de todo árbol que hay en el huerto ustedes comerán. Aquí está en el 2:16. Mandó el Señor Dios al hombre y les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ahí le está diciendo, le entrega todo, la creación, le entrega la flora, la fauna, y en medio está el árbol de la ciencia. Y por un lado, más allá dice, pero de ese no coman, del árbol del bien y del mal. Y es que el mal siempre está utilizando palabras de bien y se mezcla y hay el engaño. Y era simplemente una prueba de obediencia, porque finalmente les otorgó todo y lo puso bajo su dominio. Así es que llega esta serpiente tentando a la mujer y dice, así es que no pueden comer de todo. No, de todo podemos comer, menos una sola cosa. Pero él dice, no pueden comer de todos. Pero ¿sabes qué? Está mencionando eso Dios porque el día que coman de eso, no es que van a morir. Lo que pasa es que van a ser igual a Dios. Y pone ahí la intriga y la cizaña. Dice, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no, que ni lo tocáramos. Y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Y esa es la cultura del mundo.
haz lo que quieres, tú eres tu propio Dios. Dicen que el principio, la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahí él realmente con todo este juego de palabras estaba invitando a la rebelión, estaba invitando a no tienes que tomar en cuenta a Dios, hazlo, tú eres tu propio Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, cuando tenían el árbol de la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también su marido, el cual comió así como ella. Así es que después de comer, pues dice que fueron abiertos sus ojos, pero en realidad fueron abiertos a ver la maldad. Ellos andaban desnudos. Cuando mencionan la palabra que andaban desnudos en el huerto, eran transparentes, no tenían que ocultarse nada, podían hablar con franqueza, podían sentirse libres. A raíz de ahí empieza a caer una vergüenza y una culpa sobre ellos. Tan es así que lo primero que hacen, se esconden. Y sabes que cuando cae el pecado, cuando infringes algo, lo primero que cae es una vergüenza, una culpa. Eso es consecuencia del pecado. Y lo podemos ver hasta en un niño chiquito. Lo primero que hace es esconder, tal vez el arma con la que golpeó a su compañerito. ¿Por qué? Porque el pecado eso hace, aísla, atrapa, condena, avergüenza. Lo que hizo Adán y Eva, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí hubo una separación. Ya se vieron como distantes, ya no somos uno, ya no somos esos compañeros, ya vimos tu desnudez. Cuando vemos la desnudez de alguien vemos sus flaquezas, vemos sus debilidades, vemos en lo que están batallando y no pueden. Y así se empezaron a ver ellos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, como siempre lo hacía, porque ellos vivían en esta perfecta comunión de Dios entre ellos. Se paseaba y el hombre y la mujer se escondieron. Lo primero que hace el pecado es esconderte en lo oculto, en las tinieblas, en lo tenebroso. Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor les llamó y le dijo, ¿dónde estás?, le llamó a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuvo miedo. La primera vez que sintió miedo. Estaba en un lugar seguro, pero sabía que había hecho algo y cuando lo escuchó tuvo miedo. ¿Sabes cuánta gente hay afuera y dice, no, yo no estoy listo para acercarme a Dios? Tengo miedo, no me lo merezco, estoy condenado, tengo vergüenza. Eso es porque están aislados, separados de Dios. Aquí es la primera vez que Adán siente miedo de ir directo a los brazos de Dios Padre, porque Él era su creador y se amaban y estaban en esta comunión. Y Dios le dijo, ¿dónde está? Y le dijo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, y fíjate, me llama muchísima la atención porque este es el caminar de muchas familias día a día. La mujer que me diste por compañera me dio de ese árbol. A ver, la mujer se lo dio, gracias mi amor. No asume su responsabilidad. La mujer se lo dio, pero él lo probó. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas prueba esto, prueba el otro, haz esto? Pero tú tienes
la voluntad de decidir si lo hago o no lo hago. Aquí empiezan las culpas. La mujer que me diste, ¿a quién le está echando la culpa? Pues al mismo Dios. Ahora ya no es hueso de mis huesos. Ahora ya no es carne de mi carne, que no era tuya. La mujer que me diste. Esa es la caída y esa es la situación en que actualmente la mayoría de la gente que no conoce a Dios vive, culpando por la situación que vives. Entonces, la mujer que me diste, mira, ella me trajo ese alimento y yo, pues, muy obediente, lo probé, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿pero qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, es que la serpiente me engañó y comí. Así es que el Señor maldijo a la serpiente y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a raíz de esta caída hubo consecuencias. En primer lugar, maldice a la serpiente y la serpiente, que ahora se va a mover así entre la tierra y el polvo, porque aquí aparentemente tenía patas, ahora dice que su pecho va a estar sobre el polvo, que es muy representativo porque todos somos polvo, tierra, barro. Y dice, pero voy a poner entre tu simiente, la gente gentil, los que no conocen de Dios, y la simiente de la mujer. Voy a tener una confrontación. Pero ¿sabes qué? Como tú la engañaste, sí, tú lo vas a poder herir en el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestra simiente, de nuestros hijos, de Jesucristo mismo, que viene de una simiente de una mujer. Fue Dios a través de una virgen, una mujer pura, y de ahí nace la simiente, 100% hombre, 100% Dios, Jesucristo. Y todos los que recibimos a Jesucristo venimos de esa simiente. Todos ustedes son la simiente que viene de una mujer, en este caso María, y es nosotros los que tenemos la autoridad de romper la cabeza de Satanás. Y voy a explicar, a mí me impactó este versículo, porque ¿qué autoridad nos está dando? Sí, fuimos engañadas, pero ¿sabes qué? Ahora a través de esa simiente que es Jesucristo que vive en nosotros, y cuando habla de simiente, habla del semen de Dios que fue puesto en el vientre de María, porque dice que fue a través del Espíritu Santo que se encarnó de una virgen para dar vida y para dar vida al Mesías, al Hijo de Dios, a Cristo. Y Jesucristo en nuestros corazones nos redime del pecado a todos. Hace como, pues durante la pandemia, 2 años, fuimos a la playa, fuimos a Mazatlán y había una playa muy rocosa. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ese nombre, pero no les gustó a mis hijos porque había muchas rocas. Y insistían en ir a otra. Y yo nada más por el nombre no quería ir, creo que se llamaba Calavera. Ay, no me gusta ese nombre. Bueno, vamos. Y íbamos caminando y de repente Victoria, que iba adelante, da un paso y yo la empujo. Y yo al dar el paso se me entierra en el calcañar una aguja enorme de alguna persona que se había estado inyectando. Y gritó, ¡ah! ¿Por qué me empujas? Y yo, ¡ah! Alzo el pie y la jeringa clavada, así clavada en mi pie, todavía con residuos de sangre, todavía con lo que se habían inyectado. Y lo único que les dije es, quédense,
Emilio, acompáñame. Y él, que tomó autoridad de control, me llevó al hospital. ¿Mande? Sí, no estaba mi esposo. Otra vez. Me llevó al hospital y en el hospital nadie sabía qué hacer. Entonces empezamos a orar y a preguntar, y Emilio, pues primero que te hagan exámenes o que te inyecten para encontrar VIH, contra el hepatitis, contra, bueno, no sé, como 5 vacunas. Y no tenían nada ahí, y bueno, corrían unos médicos y así. Pero yo orando, el Señor me trajo esta palabra. Ella te herirá en el calcañar, pero tú le vas a aplastar la cabeza. Y yo supe, porque supe que todo iba a estar bien. De hecho, me iban a inyectar contra el SIDA. Y eran cosas una inyección muy fuerte que sí iba a tener consecuencias de que se me iba a caer el pelo y así. Y orando, mi hijo me dijo, no pierdes nada, pues te recuperes, eres una mujer sana. Y orando yo dije, no me voy a poner esa inyección, las demás sí. Y fue para mí muy evidente el tomar ese lugar y esa autoridad que el Señor nos está otorgando, porque a partir de ahí creo que también se incrementó mi fe de una manera muy impactante. El saber que el enemigo verdaderamente, y eso fue en una forma tan real, o sea, no lo pudo hacer de una manera distorsionada o encubierta, no, o sea, así lo hizo, y yo sentí como un piquete. Yo pensé que había sido un alacrán o algo así, sentí un piquete terrible, y yo, es la serpiente, o sea, pero a mí no me va a tocar. Y fíjate que fue justo una semana después que empezamos con los cursos de Healing Room. Es más, lo empezamos ahí en Mazatlán. Así es que ahí yo pude ver cómo se burlaban, se reían, algunos se mofaban. Puedes ver que realmente esto del mundo espiritual es real. Esto del mundo espiritual en donde Dios viene a tu vida y te da esa seguridad, esa confianza, a pesar de que ves cómo están las situaciones, estás en una paz. Y esas son las consecuencias, pero a la mujer también se le maldijo diciendo, y multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. ¿Qué quiere decir? Que ahora que empieces a tener tus hijos, pues va a ser unos dolores terribles. Con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Y qué creen aquí que dice? Y tu deseo será el de tu marido. Imagínate, terrible. O sea, cuando era varona, cuando era Adán y su compañera, era igual. Ahora no, la puso en sometimiento. Tu deseo, ya no vas a saber ni qué quieres. Lo que tú desees es lo que desea tu hombre. Y lo que él dice, tú haces. Esa es la situación como está en el mundo actualmente. La mujer se queja, reniega, dice que el hombre, pero está en una maldición porque en realidad lo que quiere es sentirse protegida, sentirse respetada, sentirse que vale la pena, sentirse que en igualdad de condiciones, pero no lo sienten, están en esta condición. Su deseo es el querer agradar a su marido. Y a veces, aunque lo intenten, no pueden ser, aunque el hombre, como dicen 1000 veces, te amo, y no se sienten amadas. Es real. O sea, a uno que siente tanto el amor de su pareja y de Dios, no comprendes, pero las mujeres en general, cuando caminan en esta forma, bajo la caída de Adán y Eva, su deseo es el de su marido o el de la pareja en cuestión. Y esa es la maldición. Y para Adán, fíjense cuál fue la maldición.
Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, antes era un huerto en donde estaba todo al alcance de su mano, en donde nada más tenían que arar o ciertos lugares para que diera fruto, retoño, flores. Pero aquí no dice, maldita será la tierra por tu causa. Viene aridez, viene escasez, viene cansancio. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. ¿Qué son los espinos y cardos? Pues son esas bolitas que caminas y te pican y te duelen, unas chiquitas, pero hay unas muy grandotas. O sea, que el trabajo ahora sí que comerás con el sudor de tu frente, cuando no era el plan de Dios. Eso no era el plan de Dios. Ni que la mujer tuviera esos dolores en su preñez, ni que estuviera sometida bajo el deseo de su marido, ni que el hombre trabajara con espinos y cardos, con dolor, con angustia, con temor del día de mañana. Esa es parte de la maldición que llega por esa desobediencia. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y ahora hasta lo repiten, polvo eres y en polvo te volverás. Y entonces, en el versículo 20, entonces llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. ¿Qué tal? No dijo, ya lo llamó, ya la mencionó. En todo este recorrido, cuando él dijo, es hueso, es mía, es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Ah, no. La autoridad que tenía el hombre era de darle nombre a todos los objetos, a todos los animales. Y entonces a ella la llama como otro más, eres tigre, eres mujer, eres Eva. Ya no la ve como parte de sí mismo, ya no la ve como un ser, ya la ve como alguien en donde se tiene que enseñorear y la llama, la menciona, la somete, la pone bajo su resguardo. Y es ahí la caída también de la situación de una pareja. Yo me atrevo a hablar de esto porque me parece fundamental para entender los tiempos que nos está tocando vivir. Yo veo cómo hay marchas, cómo hay demandas de las mujeres. Y ahora hay hasta una negación hacia su sexualidad. Ser mujer, para empezar, y eso quiero que quede claro porque en la Biblia está clarísimo, varón y hembra los creó, varón y hembra. Hoy en día ya hasta eso está en duda, eso es algo biológico, no, varón y hembra los creó. Nacer con sexo femenino es nacer con condiciones biológicas, que no tiene que ver con el tamaño del desarrollo de tus senos, ni el desarrollo de tu altura, es simplemente que naces hombre o naces mujer. Y gracias a todos vemos que históricamente las mujeres se han levantado buscando tener ese respeto, esa dignidad a través de políticas públicas y queriendo hacer válidos su respeto al trabajo, a la educación, al voto. Pero ha habido un movimiento tan fuerte que si en un inicio, en la primera ola del inicio de la emancipación de la mujer, pues realmente fue, bueno, pues querían educación, querían voto, querían
ir a las escuelas, tener trabajo y no estar simplemente limitados al área doméstica. Y a mí me encanta leer sobre todas estas personas, este movimiento que surgió en Inglaterra con las sufragistas. Me encanta leer cómo hubieron hombres y mujeres que pujaron para que así fuera, que dieron hasta sus vidas, y juntamente con esto pues se alineaba con los derechos no nada más de la mujer, sino también de la abolición de la esclavitud, de la abolición de que los esclavos pudieran tener un salario. Todo esto fue unido y eso fue en la primera ola. Y fue muy interesante, muy bonito, porque realmente era dignificar a todas las personas, a todas las mujeres y a los esclavos en este caso, para que pudieran tomar un lugar dentro de la sociedad. Y existen muchos hombres y mujeres que lo hicieron, muchos de ellos hasta pusieron su vida por delante para poder dar estos derechos a las mujeres y pues en este caso a los esclavos. Sin embargo, la segunda ola que ya se vino, en el caso del feminismo, pues se ha ido enfatizando en donde ellas, las feministas de esta segunda ola, mencionan que solamente llegará la emancipación de la mujer cuando ellas alcancen su autosuficiencia económica, su realización profesional y puedan romper con la esclavitud que es la familia y la maternidad. Y yo no sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero para ellas no somos libres porque somos madres, y entonces como somos madres y tenemos que estar conectadas a la crianza, a la lactancia, que esos serían los derechos que hoy nosotros tendríamos que estar buscando, derecho a que te puedas llevar a cuidar a tu bebé en los primeros meses, que te respeten el que les des de comer de pecho o criarlos en los primeros 3 años o tener apoyos, pues no. Esta segunda ola, sobre todo con una pues filósofa o con ideas muy contra cultura, lo que estaba sucediendo en ese entonces, dice que la mujer, para que verdaderamente sea libre, sería necesario que se incorpore a la producción y se libere de la procreación, de la reproducción. Y ahí empieza una lucha de poderes, de querer tomar el lugar del hombre, de querer, aunque ya todo esto estaba dado, ya estaba dado en leyes, en todo esto, no se sentían estas feministas no se sentían satisfechas por el simple hecho de que decían, pues es que la mayoría de las mujeres continúa decidiendo quedarse en casa, cuidando a sus familias, quedando a sus hijos, porque ellas, aunque no lo sepan, están manejadas para que así sea, pero si ellas no hicieran eso, pudieran ser igual que el varón. Entonces empiezan a confrontar fuertemente cuando realmente esta generación, que esta segunda ola, ya está ahorita cumpliendo hasta los 60, los 70 años. Y hoy mismo podemos ver cuál ha sido la consecuencia de estas decisiones, por ejemplo, en Europa. Podemos ver que muchas mujeres dedicaron su vida a estar trabajando y que hoy en día son aquellos que no tienen familia quien les cuide, o que vean o que se llenen de gozo, son aquellas que están abandonadas, que están aisladas, que están en un centro para cuidar a los ancianos. Y eso nunca se les dijo. Eso nunca se les dijo, que entregar sus mejores años al trabajo y no tener una vida equilibrada, no tener una vida también de procreación, ya cuando lo quisieron hacer, en el caso de muchas de ellas, ya fue demasiado tarde. Hoy podemos ver que están pagando mucho dinero para poder tener hijos. Y es que esta nueva tercera ola de feminismo que se está moviendo ya, que ya en el mundo, ya no es ni siquiera de feminismo, es un movimiento de transgénero. Es decir, quieren verdaderamente borrar a la mujer como ser productor, reproductor,
y buscar la concepción de cualquier otra forma. Y yo cuando leo esto digo, bueno, en realidad eso es lo que está pasando culturalmente y muchos lo estamos asimilando como es real, pero es un término de un lapso de tiempo en el que nosotros vivimos y si nos sometemos a la cultura que se está llevando, nos lleva. Yo he visto también como muchas mujeres ahorita llaman la traición hacia las mujeres. Nos han traicionado porque han usado nuestra voz para decir y para robarnos nuestra vida, en donde nos han sometido a jornadas de trabajo tan largas y no nos han permitido ser. Esa es otra área que está pujando contra las transgénero, ¿verdad? Y no nos han permitido tener familia, tener hijos, tener la bendición de escuchar el llanto de un bebé en nuestros brazos. Y cuando ya lo quisimos hacer, cuando ya a lo mejor tuvimos la libertad financiera, nuestro tiempo, que es inexorable y pasa, ya caducó, ya pasó el tiempo de procreación. Así es que yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque como les mencioné hace rato, dice, y la simiente tuya estará en confrontación con la simiente del enemigo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo para este tiempo? En realidad, la herencia que le podemos dejar a Dios son nuestros hijos. Herencia del Señor son los hijos. El que podamos seguir hablando de Cristo, del Evangelio, son nuestros hijos, ya sean naturales o los espirituales. Herencia del Señor son los hijos. Y la batalla realmente son por las generaciones que vienen. ¿En dónde están fijados nuestros ojos? En el tiempo cronos que nos está tocando vivir, ser proactiva, ser exitosa, eso está bien, no te lo quita nadie, pero no perdamos de vista que también hay una herencia que tenemos que dejar para Dios y que además el que no hagamos las cosas en los tiempos que nos está tocando vivir, a veces nosotros mismos como cristianos nos sometemos a la cultura del mundo y decimos, no, que mi hijo, mi hija se case hasta que tenga casa, que tenga un departamento, tenga un esto, y ya cuando llega ese tiempo, se pasaron los mejores años. Y además queremos que lleguen puros, que no hayan tenido ni siquiera una vida activa sexualmente, cuando los hijos, bienaventurados los hijos que son tenidos en la juventud. Así dice la palabra. Hay que respetar nuestro bios, nuestra forma, la creación con la que Dios nos hizo, hay que respetarlo. Hay tiempo para todo. Y así dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo. No nos afanemos por lo que el mundo nos está pidiendo que tengamos o que hagamos o que cumplamos con ciertos parámetros de estatus de vida. No nos afanemos porque no es así. Hoy podemos ver para atrás cómo nuestros padres hicieron su patrimonio, crearon hijos, vivieron en salud y en bienestar criando a sus hijos, y hoy lo que están poniendo sobre los hombros de nuestros jóvenes es demasiado duro, es demasiado pesado de llevar. El que se mantengan puros porque tienen que llegar como cristianos puros hasta el matrimonio, cuando sus mejores años de sexualidad pues tienen no los 25, 30 años. Ahí es la procreación igual. ¿Y por qué tener que pagar para que puedas quedar embarazada o para conseguir el óvulo o el semen de alguien cuando es
una bendición de parte de Dios. Y estas cosas nos están cambiando la cultura. Y no nos hagamos a la cultura de este mundo. No nos hagamos y seamos más reflexivos. Apoyemos a nuestros hijos en los pasos que ellos también tienen que dar. Y no se dejen llevar por esta vorágine de lo que el mundo les está imponiendo, porque finalmente les está robando sus mejores años para entregarse a una relación de amor, a una relación de crianza, a una relación y paralelamente es todo su área profesional, sí, pero no es una cosa antes que otra. Y hay que estar abiertos. Esta palabra que dice que Él pondrá enemistad entre la mujer y el Satanás, entre su simiente y la suya, es vital. Tenemos que ser más astutos y apegarnos más a la palabra. Porque dice aquí que herencia del Señor son los hijos, que ellos son como saetas y que también nosotros bienaventurados, aquellos que buscan pareja, que buscan que aquel que encuentra esposa haya la vida, haya el bien. No nos dejemos influenciar, porque ahora muchos no quieren ni tener esa alianza, ese compromiso. Y la palabra dice: el que haya esposa, haya el bien. Porque ese es el plan perfecto como Dios lo hizo en el principio. Y ¿sabes qué? Nosotros podemos pasar de ese lugar de maldición con Cristo Jesús al lugar de bendición. Podemos pasar. Cristo, yo lo pude vivir en mi primer embarazo, cómo sufrí, cómo fue una cesárea, no podía con los dolores de parto. Y cuando yo leí esa parte dije: es que tú dices que no iba a tener esos dolores de parto de esa manera. Yo necesito vivir en esa bendición. Quiero vivir en esa bendición. Tú dices que aquí todo estaba a nuestro alcance, que mi esposo no tendrá que estar cosechando con espinos y cardos. Yo quiero vivir en esa primera bendición. Tú dices aquí que él y yo, varón y varona, varón y hembra, juntos, caminando. Tú dices aquí que mis hijos serán bendición y no serán de dolor. Yo quiero esa bendición, y esa bendición está al alcance de todos nosotros a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús tenemos esa bendición en nuestras manos, de poder levantar la mano y probar del fruto del huerto en donde nos está tocando vivir, de tener patrimonio, de tener salud, de vivir en esa relación íntima con Dios Padre, de no tener que escondernos, porque no tenemos nada que escondernos. El precio ya fue pagado, la culpa ya fue pagado, nuestros errores ya fueron pagados a través de esa sangre redentora. Y con Él tenemos vida en abundancia, tenemos alegría, tenemos paz, tenemos compañía. El pecado aísla, el pecado somete, el pecado avergüenza, el pecado te deja en desolación. Ese no fue el plan de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que nos conoce y da a cada uno lo que le pertenece, de equidad, de igualdad, de amor, de armonía, de hablar cara a cara con Él. Así lo hacían la primera pareja en el huerto, y así lo podemos hacer hoy en día cada uno de nosotros, porque ya lo conocemos. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Volver a la forma como Él nos creó. ¿Y qué pasa cuando viene Jesús? Jesús llega en una cultura
totalmente ya caída en religiosidad y en donde la mujer estaba por debajo. Ni siquiera se le permitía entrar a una sinagoga, a un recinto. Pero Jesús no llega así, Él vuelve a llegar a redimirnos, a ponernos en el lugar que nos pertenece, a un lado. Yo muchas veces le pregunté, ¿cómo es? Ahí no dice cómo tienes que hablar de las personas con discapacidad. Yo no entiendo cómo dice, cómo tienes que trabajar, hablar. Dice, yo no hago distinciones. Yo no hago distinciones. Para mí, todo ser humano tiene que vivir su dignidad. Todos tienen el mismo valor. No tengo por qué escribir un capítulo acerca de cómo tratar a cierto. Para mí, todos tienen el mismo valor. Los que hacemos distinciones, segregamos, etiquetamos, limitamos, somos nosotros. Somos el ser humano porque ponemos niveles, estatus, jerarquizamos. Él no hace eso. Él nos pone a cada quien en un lugar de gran valor, de alta estima. Y no tenemos que estar culpándonos unos a otros. Él es el Señor y Él nos ve como ese tesoro, como esa creación divina que cada uno de nosotros es. No tenemos por qué estar contendiendo unos a otros. Él nos ama y Él nos da todo lo que necesitamos.